Este es el Koenigsegg Gemera, y es un hipercoche, como todos los Koenigsegg, excepto que este tiene una particularidad. Tiene 4 asientos y también tiene 1700 caballos. Hará el 0 a 100 en 1,9 segundos, con toda tu familia a bordo. Y hoy voy a revisarlo. He tomado prestado este Gemera de la experiencia Ghost Squadron aquí en South Coast Plaza en el condado de Orange, en el sur de California. Esto es como una experiencia pop-up de Koenigsegg, donde puedes venir y ver vehículos de Koenigsegg como este. Solo aquí en la experiencia Ghost Squadron en South Coast Plaza. Gracias también a Koenigsegg Newport Beach por ayudar a organizar todo esto. Koenigsegg Newport Beach es, por supuesto, el concesionario Koenigsegg en el sur de California. Para todas tus necesidades de Koenigsegg en el sur de California. Así que hablemos del Gemera, y este es un modelo de preproducción, pero Koenigsegg lo reveló hace un tiempo y trabajaron rápidamente para tener listo el modelo de producción. Ese modelo de producción es increíble, 1700 caballos, 2600 libras de torque y tiene tracción en las 4 ruedas, dirección en las 4 y hará el 0 a 100 en 1,9 segundos y tiene 4 asientos. 4 asientos es un gran problema porque nadie ha intentado hacer algo así para familias antes. Una vez que aterrizó en el mercado, se convirtió en el coche de 4 asientos más potente jamás hecho. Y probablemente el más caro también. No tiene 4 puertas, pero los 4 asientos son fácilmente accesibles gracias a un truco ingenioso que te mostraré. Y también te mostraré todo lo demás. Este es un modelo de preproducción, como dije, así que no puedo conducirlo todavía, pero puedo mostrarte todas las peculiaridades y características, o al menos tantas peculiaridades como pueda del nuevo y muy esperado Koenigsegg. Así que comencemos. Bien, voy a comenzar con las peculiaridades y características del Gemera. Con una de sus peculiaridades más geniales sería simplemente entrar y abrir las puertas. Te acercas al coche, presionas el botón de la puerta y entonces sucede esto. La puerta se levanta, puedes verlo, se ve absolutamente increíble cuando sucede. Mira de nuevo. Esta es la puerta del Gemera levantándose para abrirse y permitir que las personas puedan entrar y, por supuesto, es lo mismo en el lado del conductor. Si quieres subir en el lado del conductor, la puerta puede abrirse para permitirte entrar y así es como se ve el coche cuando ambas puertas están abiertas. Se ve increíblemente genial como debería ser en un hipercoche, pero no ves eso en un coche con 4 asientos. Bueno, lo estás viendo ahora. Y cuando quieres cerrar la puerta, es el mismo proceso a la inversa. La puerta se cierra sola y se ve genial cómo lo hace. Puedes ver que la puerta baja y se encaja de nuevo cerrándose. Mira de nuevo. Puedes ver la puerta cerrándose y es simplemente asombroso verla en acción. Mucho más genial que básicamente cualquier otra operación de puertas de coche exótico que jamás hayas visto. Lo genial de la puerta de este coche, aparte de cómo se abre, es el hecho de que cuando está abierta proporciona acceso a los asientos delanteros y traseros. En lugar de que los pasajeros de los asientos traseros tengan que mover el asiento delantero hacia adelante y trepar como siempre, puedes ver que el acceso a ambas filas de asientos es muy fácil. No necesitas 4 puertas, solo necesitas una puerta gigante como esta, y eso hace que esto sea bastante impresionante, no solo en comparación con otros hipercoches, sino también con otros coches de 4 asientos. Tienes todo ese espacio para subir. Pero si tienes buen ojo para los detalles, probablemente te estés preguntando sobre esta puerta porque es absolutamente enorme. ¿Qué pasa si estás en un área con techo bajo y la puerta lo golpea? ¿O en un bordillo inferior? Pues Koenigsegg, por supuesto, ha pensado en eso. La versión de producción tendrá sensores en la parte superior e inferior de la puerta, y si detecta que estás a punto de golpear un techo bajo, dejará de abrirse para que la puerta no se dañe. Buen pensamiento. Pero de todos modos, comencemos a hablar de las peculiaridades y características interiores del Gemera. Voy a empezar con subir al asiento trasero, lo cual es sorprendentemente fácil debido a que esta apertura de puerta es masiva.
Y una vez que estás dentro, tienes mucho espacio. Estoy aquí sentado y es totalmente cómodo. Y mira esto, aquí estoy subiendo con una persona de mi tamaño sentada en el frente. Él está cómodo en su posición y yo estoy cómodo en mi posición y ambos estamos sentados aquí, delante y atrás en el coche. No puedes hacer eso en ningún otro coche de esta gama de rendimiento, es bastante impresionante de ver. Y puedes ver que es lo mismo en el otro lado, incluso con el volante en su lugar, el conductor y un pasajero detrás del conductor pueden sentarse aquí. Los adultos altos no deberían tener problemas en subirse a este coche y sentarse cómodamente tanto delante como detrás. De nuevo, esto es bastante especial considerando el nivel de rendimiento del coche y eso no lo ves en un LaFerrari. Una de las formas en que logran que este interior sea tan espacioso es que los asientos son muy delgados. Puedes ver que todo el asiento tiene solo 1 o 2 pulgadas de grosor. Y eso permite un mejor espacio para los asientos traseros y un mejor espacio en general porque los asientos no ocupan tanto. Parte de la razón por la que pueden hacer esto es porque el asiento es solo una carcasa de carbono individual. Cada asiento es así, en lugar de tener todo tipo de partes diferentes unidas, solo tienes un pequeño asiento delgado. Un elemento interesante relacionado con el asiento es que el hecho de que la puerta se abra de esta manera significa que no hay pilar B. Y eso significó que Koenigsegg tuvo que encontrar un lugar para poner el cinturón de seguridad de los asientos delanteros. Así que lo pusieron en el mismo asiento, puedes ver que está montado aquí. Ahí es donde está tu cinturón de seguridad. Otro resultado interesante de tener una puerta tan grande que cubre tanto los asientos delanteros como los traseros es que la ventana se comparte tanto delante como atrás. Y eso incluye la parte de la ventana que baja, que presumiblemente es solo esta pieza inferior de la misma ventana. Baja para los pasajeros delanteros y traseros juntos, así que los pasajeros delanteros y traseros tendrán que ponerse de acuerdo sobre si quieren la ventana bajada o no. No tienes ventanas individuales delanteras o traseras en el coche porque no tienes puertas individuales. Y hablando de la puerta, hablemos del panel de la puerta delantera. Tiene este hermoso ribete amarillo en el panel y esta hermosa iluminación que realmente se lleva por todo el habitáculo y se ve muy bien. También tiene una manija, como esperarías en la mayoría de coches. Es de fibra de carbono, por supuesto, pero esos son los elementos típicos del panel de la puerta en este coche. Y curiosamente, al movernos a la mitad trasera del panel de la puerta, puedes ver prácticamente las mismas cosas. Tienes el mismo hermoso ribete amarillo en la parte trasera, tienes la misma hermosa iluminación ambiental que se extiende, y tienes la misma situación con la manija aquí atrás, también de fibra de carbono. Es todo lo mismo para los pasajeros traseros. Es el tema aquí. Koenigsegg quería que los pasajeros traseros tuvieran los mismos lujos, el mismo equipo, las mismas cosas que los pasajeros delanteros, y te mostraré otros ejemplos de eso más adelante. De todos modos, antes de repasar los asientos traseros, quiero hablar sobre las peculiaridades y características de la parte delantera porque hay algunas sorprendentes en el coche, empezando con una de las primeras cosas que notas, y sería el volante con su grupo de instrumentos bastante poco ortodoxo montado en el mismo volante. Puedes ver que está justo detrás del claxon. Entonces, ¿qué pasa cuando giras el volante y los instrumentos quedan al revés? Bueno, pues esto es lo que pasa. Puedes ver que la pantalla está programada para mantenerse en posición vertical sin importar hacia dónde gires el volante. Puedes girarlo completamente y esa pantalla permanecerá apuntando hacia arriba, lo cual es una de las cosas más geniales que he visto. Es como una pantalla de instrumentos estabilizada que siempre está en posición vertical, y ese es un truco muy ingenioso del coche. Esta pantalla de instrumentos siempre manteniéndose en su lugar sin importar dónde esté el volante, y es increíble. Y hay otros trucos también increíbles. Mira en el centro del tablero, tienes esta cámara que está girando y es como una bola. En realidad es como un orbe. Está girando y girando y girando. Bastante genial, pero la parte más genial es que no está montada en nada. Es como magnética. Simplemente está flotando. Puedes ver que la puedo tocar y puedo alterar un poco su órbita, pero solo gira. Es como un orbe dando vueltas al frente de tu Koenigsegg. Se supone que es como una cámara del tablero que siempre está vigilando cuando lo tienes estacionado, cuando estás conduciendo o lo que sea. Y ahí se queda girando en su lugar, una característica muy rara, muy extraña y muy genial. Y hablando de cámaras, estás sentado en el asiento del conductor y miras hacia un lado del pasajero para verificar tu punto ciego en el espejo y descubres que no hay espejos. En su lugar tienes una pantalla que te muestra lo que tradicionalmente vería un espejo. Esta pantalla está transmitiendo la imagen del espejo.
Esto es porque en la puerta misma puedes ver que no hay espejo montado, sino que tienes una cámara montada sobresaliendo como lo haría un espejo. Pero en su lugar de un espejo grande y voluminoso, tienes una cámara y luego su imagen se transmite básicamente al interior del coche, tanto en el lado del conductor como en el del pasajero. ¿Por qué querrías reemplazar un elemento simple como un espejo por una cámara? Pues la razón es principalmente por la aerodinámica. Un espejo grande y voluminoso estropea eso, pero esta pequeña cámara montada en el exterior es mucho más pequeña y más elegante, lo que te permite tener una mejor aerodinámica. Además, no es como si esta imagen fuera realmente peor que un espejo, es casi lo mismo. Hablando de pantallas en este coche, volvamos al volante, donde en lugar de botones en los radios del volante, tienes pantallas. Pueden tocarse como cualquier otra pantalla táctil y proporcionan una especie de retroalimentación vibratoria para informarte de que has tocado algo. En el lado izquierdo tienes tus controles de música, puedes ver la siguiente pista, reproducir y también tu control de volumen. Esta es una pantalla en el volante y el beneficio aquí es que puede ser configurable. Así que dependiendo de lo que estés ajustando y en qué pantalla estés, esos elementos del menú pueden cambiar, así que no te quedas solo con un conjunto de botones. También montados en el volante tienes tus intermitentes con los botones para los pulgares. En la parte inferior izquierda tienes las luces delanteras. En la inferior derecha los limpiaparabrisas. Todos tus controles principales están montados dentro de un alcance relativamente fácil en el volante. En el lado derecho tienes otras pequeñas pantallas que tienen algunas funciones más, incluido tu sistema de elevación del eje. Puedes presionar eso y levantar la parte delantera del coche para poder superar ángulos empinados. Y también tienes la capacidad de encender el sistema de control de crucero de este coche, que este coche tiene mucha de la tecnología más reciente. Tienes control de crucero adaptativo o incluso tienes asistencia de mantenimiento de carril, así que si empiezas a salirte de tu carril automáticamente te dirige de nuevo. Muchos hipercoches no se molestan en eso, pero en este sí. A continuación, otra peculiaridad interesante son los portavasos. Este coche tiene 4 portavasos montados en el área de los asientos delanteros y tiene otros 4 portavasos montados en el área de los asientos traseros. Koenigsegg dice que estos portavasos serán más grandes antes de que el coche llegue a producción, pero lo interesante es que son calefaccionados y refrigerados. Un portavasos calefaccionado y refrigerado para cada pasajero en el coche, así que 2 en la parte delantera y 2 en la trasera, un detalle bastante genial. Pasemos a esta pantalla en el centro. Primero, es una pantalla muy grande que recuerda a Tesla y algunas otras pantallas realmente grandes en el mercado como las nuevas camionetas Ram. La pantalla tiene mucha funcionalidad y es muy receptiva, como cabría esperar. Hace exactamente lo que esperas cuando la tocas. No está completamente funcional, dado que es de preproducción, pero ofrece mucho de lo que puedes hacer en este momento. En la esquina superior izquierda tienes los indicadores del coche y te mostrará cosas como el boost, cuánta potencia estás usando, tu medidor de fuerzas G, ese tipo de cosas. Justo debajo de eso tienes algunos controles interesantes como tus luces, antinieblas, las distancias de seguimiento de tu control de crucero adaptativo y puedes ver que han hecho un Koenigsegg pequeño como icono del control de crucero. Debajo de eso controlas todas tus puertas y compartimentos, así que si tocas el botón de la puerta se abre al igual que en el otro lado. Y lo mismo con los compartimentos en la parte delantera y trasera, es automático. Solo tienes que tocar cada uno de ellos y todos se abrirán. Pero por si acaso este sistema de toques falla, en la parte delantera tienes una liberación de emergencia de la puerta. De hecho, en el panel de la puerta está impreso "Liberación de emergencia de la puerta". Puedes abrir esto, supongo, y habrá algún tipo de palanca o lengüeta que puedas tirar para salir en caso de que tus electrónicos hayan fallado y no puedas salir de tu Koenigsegg. Pero bueno, continuando con la pantalla, en la fila inferior tienes unos cuantos iconos diferentes que puedes usar para controlar varios elementos en el coche. Por ejemplo, el control del asiento. Lo presionas y luego puedes ajustar el asiento de varias formas diferentes, hacia adelante, hacia atrás. Todos los controles del asiento están integrados en la pantalla y obviamente en la parte inferior derecha tienes lo mismo para los asientos del pasajero delantero correspondiente a sus diferentes lados en la pantalla. Luego tienes el deshumificador de la ventana. Después de eso tienes la temperatura del control del clima interior y puedes ajustarlo presionando más o menos. Cambiará cuando lo toques. Tienes lo mismo en el otro lado, otra lectura de temperatura, y eso es para la temperatura del control del clima del lado del pasajero que también hay aquí atrás. En el centro tienes la velocidad del ventilador y puedes ajustar la velocidad del ventilador a varios grados diferentes según la cantidad de control de clima que desees, y luego te mueves desde ahí. Tienes el icono de
sonido que obviamente ajusta el volumen del estéreo, el icono de teléfono que abres tu teléfono y puedes hacer una llamada, y por supuesto finalmente en el medio tienes este mapa gigante. Esto te permite mirar alrededor, es tu mapa de navegación para el coche, muy receptiva al toque, lo cual es agradable. En la esquina superior derecha de esta pantalla también tienes algunos iconos. Uno es una cámara, presionas y por supuesto aparece tu sistema de cámaras. Obviamente esta no es la imagen real de lo que estamos viendo ahora, pero en el de producción lo es. También tienes un pequeño icono de nota musical, lo tocas y eso abre tu reproductor de música para que puedas cambiar la pista, ajustar el volumen o lo que sea. Pasamos al asiento trasero en el Gemera y de nuevo es bastante cómodo, bastante agradable, sorprendentemente espacioso considerando que estoy sentado en la parte trasera de un hipercoche con 1700 caballos, que puede hacer el 0 a 100 en 1,2 segundos. No puedo creer que no se requieran habilidades de gimnasia para subirte aquí atrás. Dicho esto, hay una pieza para entrar en la parte trasera que es un poco difícil, y es esta pequeña pieza de adorno amarillo que tienes que esquivar para entrar en el asiento trasero. Pero este es un coche de preproducción. Koenigsegg me dijo que se dieron cuenta de que esto causaba problemas al entrar y salir, y la versión de producción tiene una pieza más delgada. Este es un buen ejemplo de atención al detalle de Koenigsegg y de cómo resuelven pequeños problemas como este para hacer la vida de sus clientes mucho más fácil, cambiándolos antes de que el coche salga a la venta. Es interesante ver cómo evoluciona un coche de preproducción y este es uno de los lugares donde harán el cambio. En cuanto a otros elementos, ya mostré los 4 portavasos, pero es interesante ver tantos portavasos en un Koenigsegg. Habrá mucha practicidad, puedes poner bebidas aquí, atrás, y calentarlas o enfriarlas según lo necesites. Interesantemente, ya mostré que los asientos delanteros son muy delgados para maximizar el espacio interior en este coche. Vale la pena señalar que los asientos traseros son iguales. Puedes ver que los asientos traseros también son de una sola pieza de fibra de carbono. Cuando miras de cerca los respaldos, son igual de delgados que los asientos delanteros, lo que permite que los asientos traseros se empujen hacia atrás tanto como sea posible, proporcionando más espacio interior en este coche. Una cosa interesante en estos asientos, en lugar de tener un solo cojín en todo el asiento, o tal vez 2 o 3, tienes muchos almohadones amarillos pegados en el asiento exactamente donde creen que sería más cómodo, cada uno posicionado para hacer el asiento agradable de sentarse. Pero es interesante ver esos 10 o 12 almohadones diferentes pegados a esa pieza de fibra de carbono que forma el respaldo del asiento. Y por supuesto, uno de esos almohadones amarillos tiene la bandera azul y amarilla. Esa es, por supuesto, la bandera de Suecia. Koenigsegg es orgullosamente una empresa sueca y la bandera de Suecia está presente en el coche solo para recordar a la gente de dónde viene Koenigsegg. Hablando de los asientos, al lado de los asientos, al lado del hombro, tienes esta pieza que está montada más o menos en este pilar. ¿Qué es exactamente esto? Eso sería una herramienta de rotura de vidrio. En caso de que este coche tenga algún problema y no pueda salir, haya cualquier accidente y necesites salir, puedes sacar esta herramienta y luego usar el extremo para romper el vidrio de este coche para poder salir. Han colocado eso en el asiento trasero en ambos lados para que puedas salir si es necesario, si estás en alguna emergencia. Característica interesante, no se ve una herramienta integrada de rotura de vidrio en demasiados coches, pero en este sí por razones de seguridad. Otro elemento obviamente notable aquí atrás es esta pantalla, la pantalla gigante en el centro del mismo tamaño que la de delante. Como dije, Koenigsegg quería que los pasajeros traseros tuvieran las mismas comodidades, los mismos lujos que los pasajeros delanteros. Así que los asientos son iguales, los portavasos también, el espacio interior es el mismo y tienen la misma pantalla. Puedes ver que esta es la pantalla de inicio aquí atrás y tiene varios controles interesantes. Por un lado, tocas este botón en la esquina y eso enciende tu asiento con calefacción y puedes ver que puedo encender varios niveles diferentes de asiento con calefacción. El siguiente botón abrirá o cerrará las puertas y cuando lo tocas te da la opción de bajar o subir la ventana o abrir o cerrar la puerta, puedes elegir. Mencioné antes que los pasajeros delanteros y traseros tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo sobre si la ventana está bajada. Y eso es verdad, los pasajeros traseros pueden controlarlo en la pantalla, los pasajeros delanteros tienen pequeños interruptores de ventana en el techo junto al espejo retrovisor interior para controlar la ventana. Pero de cualquier manera ambos tienen controles delanteros y traseros para la misma ventana, así que puede que surjan algunas discusiones. En cualquier caso, pasamos a seguir con estos iconos aquí atrás. También tienes un control de temperatura en la parte posterior. Lo mismo que en el frente, puedes presionar más o menos para subir o bajar la temperatura. Y a continuación tienes el control del ventilador. Interesantemente, va de 0 a 100. Puedes elegir cualquier velocidad del ventilador de 0 a 100. La mayoría de los coches tienen como 5 o 6 velocidades diferentes o simplemente baja, media y alta. Este tiene 100 velocidades diferentes de ventilador, pero creo que en producción no lo tiene. A continuación, este siguiente
icono en la pantalla es bastante interesante. Estas 4 cuadrículas las tocas y aparecen varias aplicaciones diferentes que vienen con el coche. Pero mi favorita es una que marca como Play y tiene como un controlador de videojuegos. Lo presionas y dice que esta aplicación aún no está lista, pero no puedo esperar a que lo esté. Estoy muy emocionado porque ¿qué tipo de juegos se pueden jugar en la parte trasera de un Koenigsegg? Eso sin duda será interesante. Los pasajeros traseros pueden jugar a juegos aquí atrás y ahora pasando de eso tienes un icono para tu teléfono. Obviamente conectas tu teléfono y puedes usarlo y también tienes un control de volumen. Otros 2 elementos interesantes con esta pantalla trasera son los que están en la esquina superior derecha donde presionas Car. Presionas y luego aparecen cámaras delanteras y traseras y puedes ver dónde estás en la carretera, supongo. Y también puedes verificar la temperatura y la presión de los neumáticos desde el asiento trasero usando este menú del coche en la pantalla trasera, bastante genial. También tienes un menú en la esquina superior izquierda donde puedes presionar medidores y puedes ver cuánta potencia estás usando, el par de motor y todo eso, y de nuevo, muy interesante. Muchas opciones diferentes para los pasajeros de los asientos traseros. Otro artículo genial que vale la pena mencionar atrás es en el techo. Es este gigantesco techo corredizo. Realmente no puedes verlo desde el frente, pero cuando estás sentado atrás sí que ayuda a que toda la experiencia parezca más aireada. Puedes ver por las ventanas, el lado delantero, pero también el techo, y esa es una apariencia bastante genial. Me gusta verlo, me pregunto si lo harán tintable en el de producción, como algunos otros coches, pero por ahora es solo un pequeño y genial panel de techo. Pasando al exterior de este coche, hay muchas peculiaridades y características para cubrir aquí afuera. Pero quiero comenzar con el nombre Gemera. Esta es una palabra sueca que significa dar más. Y el pensamiento fue que este coche daba más no solo en términos de potencia y rendimiento, sino también en espacio, amplitud y la capacidad de llevar a tu familia. Así que de ahí viene el nombre. Desde este ángulo también puedes ver las llantas. Estas son llantas de fibra de carbono de 21 pulgadas en la parte delantera y 22 en la trasera, muy ligeras. Serán opcionales en este coche, pero lucen geniales, y si quieres las llantas más ligeras posibles para tu Gemera, deberías optar por estas. Y luego hablemos de la iluminación exterior de este coche. Incluso con las luces traseras, en este estado estático, lucen bastante bien. Es un diseño de luces muy distintivo, pero se vuelve aún más distintivo cuando activas la señal de giro. Echa un vistazo, la señal de giro tiene este hermoso diseño que atraviesa toda la unidad de las luces traseras y se ve fantástico y me gusta cómo se ve. Pero francamente, aún más genial que la señal de giro trasera es la delantera. Puedes ver el faro con sus luces de circulación diurna encendidas, pero activa los intermitentes y observa, se desplaza a través de la luz de circulación diurna en color naranja. Se ve súper genial, distintivo y especial. Otra cosa interesante con esta iluminación es que puedes ver justo debajo de las luces que hay una pequeña rejilla. Este es en realidad el conducto de enfriamiento del freno. Lo han integrado en el área del faro para canalizar aire hacia los frenos y enfriarlos. Y eso significa que no necesitas un conducto adicional en otro lugar, lo cual haría el diseño un poco más complejo, no se vería tan bien y creo que es una buena idea. Ya que estoy en la parte delantera, hablemos del compartimento frontal. Lo abrirás simplemente presionando un botón en tu llave de Koenigsegg, pero al abrirlo se abre automáticamente y revela un área de carga. Y ese ruido que escuchas es del coche de preproducción. No está en el real porque es silencioso cuando abres el maletero. De todos modos, estás aquí abajo y puedes ver que hay un equipaje a medida. Tienes un compartimento de almacenamiento y un equipaje a medida que encaja perfectamente dentro. Ten en cuenta eso, digo esto porque ahora nos movemos hacia la parte trasera del Gemera, donde tienes otro compartimento que se abre automáticamente. Lo abres y revela 2 cosas interesantes. Una es el motor, al cual llegaré en un momento, pero la otra es un compartimento de carga, aquí atrás, donde tienes 3 piezas más del mismo equipaje a medida que viste adelante. Esto es importante porque luego tienes 4 piezas de equipaje a medida de tamaño idéntico para combinar con los 4 asientos del coche. Tiene sentido, 4 asientos y funciona perfectamente. Con este equipaje puedes ver 2 cosas importantes. Una es que cada pieza está perfectamente diseñada para encajar exactamente en este coche y maximizar el espacio de carga. La otra cosa que notas es que tiene nombres en cada pieza de equipaje. Cada nombre corresponde a un miembro de la familia de Christian von Koenigsegg. Él es, por supuesto, el fundador de la empresa. Tiene 4 miembros en su familia y quería llevarlos a todos en un coche de 4 asientos con piezas individuales de equipaje.
Y eso explica por qué tienes un coche de 4 plazas con 4 piezas de equipaje con los nombres. La otra cosa que tenemos aquí atrás es el motor, que comparte este compartimento trasero con el área de carga. Así que tienes que encontrar el espacio para colocar el motor y el área de carga en este compartimento. El motor debe ser bastante pequeño, y de hecho lo es. Es solo un motor de 3 cilindros, aunque es un 3 cilindros de 2 litros, que es bastante grande para un motor de 3 cilindros. Pero de todos modos, es un motor de 3 cilindros. Sin embargo, Koenigsegg se refiere a este motor como el gigante amigable diminuto, porque produce 600 caballos y alrededor de 450 libras de torque, una cifra increíble para un motor de 3 cilindros, absolutamente impresionante. Y eso no es suficiente para este coche. 600 caballos ya lo hacen bastante potente, pero este coche tiene más que eso en forma de 3 motores eléctricos que añaden potencia adicional. Así que el total es de alrededor de 1700 caballos en potencia máxima, una cifra increíble, y alrededor de 2600 libras de torque. Un número verdaderamente impactante. Y eso es lo que ayuda a que este coche acelere de 0 a 100 en 1,9 segundos. Quizás te preguntes por qué usar un motor de gasolina. Muchos coches deportivos modernos están cambiando a eléctricos completos, pero hay algunas buenas razones por las que aún podrías querer un motor de gasolina como el que tiene este. Por un lado, ahorra peso. Si intentas obtener 1700 caballos de motores eléctricos, necesitas muchas baterías, una cantidad enorme, y eso añadiría mucho peso. Pero si tienes este pequeño motor de 3 cilindros proporcionando aproximadamente un tercio de esa potencia, ahorras algo de peso en lugar de tener que instalar todas esas baterías. También ahorras espacio. Estás tratando de hacer de este coche un sedán de 4 plazas para maximizar el espacio. Y nuevamente motores eléctricos y muchas baterías dificultan desde una perspectiva de empaquetado, y así el motor de gasolina ayuda a recuperar un poco de espacio para que sea más espacioso. Lo último que señalar en la parte trasera es que hay 2 tubos de escape que parecen salidas de escape. Salen justo al lado del motor, un poco altos, y puedes ver dónde están, así que no tienes tu escape en una ubicación tradicional. Pero de nuevo, prácticamente nada en este coche es tradicional, así que tiene sentido. Y finalmente, pasando a la parte trasera del coche, quiero hablar sobre el estilo exterior por un momento, comenzando por la parte trasera donde tienes este hermoso difusor de fibra de carbono. Como esperarías de un verdadero hipercoche, se ve genial y estoy seguro de que también es funcional. En cuanto al estilo en el resto del coche, francamente creo que el coche se ve fantástico. No sé si alguna vez he visto que un coche de 4 plazas logre el verdadero aspecto de un hipercoche tan bien como lo hace este. Es una hazaña bastante impresionante de empaque poder tener un interior tan grande y accesible y aún así verse como un hipercoche, supercoche, megacoche o como lo quieras llamar. Y eso es realmente una hazaña muy impresionante. Creo que Koenigsegg hizo un trabajo increíble al lograr la belleza y también la agresividad de este coche sin sacrificar los asientos traseros, como tantas marcas, para que funcione la practicidad. Realmente es una hazaña impresionante ver tanta practicidad y tanto hipercoche, y no puedo esperar al día en que pueda llevar uno de producción a la carretera, combinando esa practicidad y ese rendimiento. Y ese es el Koenigsegg Gemera. Este es un coche increíble, realmente asombroso, y una completa desviación de otros hipercoches y de otros modelos de Koenigsegg, y francamente, de otros sedans. Ha sido increíble poder revisarlo y mostrarte todas sus interesantes peculiaridades y características, y no puedo esperar a conducir un Gemera de producción algún día. Este es el Koenigsegg Gemera. Eso es lo único que llevamos hoy.